Hola chiquillos de cuarto medio común. Dentro de la sesión 3, lo que vamos a ver ahora es el dominio del recorrido de la función potencia que vimos en la presentación, ¿cierto? O el video anterior, de que dura cercano a 40 minutos. Pero ahora vamos a ver los valores, básicamente, que podemos darnos a X y los valores que nos podrían arrojar para Y, ¿ya? Para ello entonces, entendiendo el dominio, como bien lo dije delante, son los valores que puede tomar el X, ¿ya? En algunas ocasiones no todos los reales nos van a servir y nosotros tenemos que ver qué números podrían servir y quiénes no. Pero hay en otros en donde sí van a servir todos los reales y no va a haber ningún problema. En este sentido, vamos a ver las restricciones más clásicas. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos lo que son fracciones o lo que son raíces pero de índice par, hay que tener mucho cuidado en los valores que nos vamos a dar para X, de tal manera que no nos genere algún error o, como dice la calculadora, syntax error, ¿cierto? Porque si no, no tendríamos el resultado. De esa forma, entonces, por ejemplo, tengo tres tipos de fracciones acá. La primera yo tengo 5 sobre P, y bueno, ya tenía anotado, en donde el valor que no podría tener P es 0. ¿Por qué? Porque si tú arrojas la calculadora 5 partido en 0 o 5 dividido en 0, te arroja syntax error. ¿Por qué? Porque eso está indefinido, no puede pasar. Entonces nosotros tomamos todo el valor que está debajo de la fracción, que en este caso era una P, y decimos que P no puede ser 0. Y en este caso P está despejada ya. Por lo tanto, el dominio nosotros podemos decir, es decir, los valores de X, ¿cierto? Pueden ser todos los valores reales, ¿cierto? Todos los números reales que tú quieras, exceptuando el 0, porque si no se nos indefine lo que es nuestra fracción. O bien hay algunos que pueden decir, ya mira, vamos del infinito negativo al infinito hasta, ¿cierto? Lo que es el 0. Vamos a cortar porque no lo vamos a considerar. Unión 0 hacia el infinito positivo, ¿cierto? O no sé, podríamos decir también los reales negativos unidos a los reales positivos, ya que recuerda que el 0 no es ni uno ni otro, ¿ya? Pero eso sería más que nada, que podrían ser todos los valores reales que tú quieras, exceptuando el 0, porque si no se nos indefine. Al tener esta otra fracción que es menos 3 partido en n menos 1, nuevamente como la incógnita, ¿cierto? Nuestra variable acá está en el denominador, tomamos toda esa expresión, es decir, n menos 1, y decimos que todo eso no puede ser 0. Y aquí lo podríamos trabajar como es una ecuación, ¿cierto? Clásicamente ustedes dicen ese 1 que está restando, al otro lado queda sumando. Bueno, entonces tendríamos n es igual, o sea, perdón, es distinto a 0 más 1. Pero 0 más 1 viene a ser 1, ¿cierto? Por lo tanto, aquí el valor de n no puede ser 1. ¿Por qué? Porque si el n es 1, tenemos 1 menos 1, nos da 0 abajo, y 0 en el denominador, insisto, no puede pasar. Por lo tanto, acá nosotros decimos que el dominio de esta función, que ahora esta es una función g, ¿cierto? Vendrían a ser nuevamente todos los reales, exceptuando el 1, porque el 1 no puede ser parte ahora, ¿cierto? De los valores que nos vamos a dar para n, ¿ya? Y por otro lado aquí tenemos x, e insisto, la variable nuevamente está en el denominador, perfecto. Tomamos todo el denominador, que en este caso, si no lo alcanzas a ver, es 2x menos 3. Y decimos que todo eso es distinto de 0. Al trabajar entonces esto, ¿cierto? Como una ecuación, tenemos que ese menos 3 que está restando pasa sumando y sería 0 más 3. En este caso nos queda que 2x tiene que ser distinto de 3. Pero eso no es todo, porque lo ideal es que el x esté solito, por lo tanto ese 2 que está multiplicando quedaría dividiendo, y de esa manera x para esta ocasión no puede ser el valor de 3 medios. ¿Por qué? Porque si x vale 3 medios, sería 2 por 3 medios nos da 3, y 3 menos 3 me da 0, por lo tanto el 0 en el denominador de la fracción no puede pasar. E insisto, vendría a ser el dominio de la función h, ¿ya? Dominio de h son todos los reales, exceptuando el valor 3 medios, porque si no, ahí nos vamos, pero cierto, a otro lado. Y cuando nosotros tenemos raíces, pero insisto, de índice par, como por ejemplo raíz cuadrada, raíz cuarta, raíz sexta, no puede pasar que la cantidad subradical sea un negativo, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos raíz cuadrada de menos 1? Eso nos arroja error, o bien alguien que ya haya visto números imaginarios me diría que eso es un imaginario. Pero por ejemplo, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos la raíz cúbica de menos 8? Eso sí existe. Y eso me da menos 2.
Por lo tanto, nosotros tenemos que tener cuidado cuando el índice es un valor par. Cuando es impar y el de abajo negativo o positivo, no importa, va a haber un resultado. Pero cuando es par, entonces no puede ser negativo acá abajo. Y trabajando con esa consigna, vamos a ver, por ejemplo, f de x es igual a la raíz de x. Por lo tanto, como el índice acá es un 2, es par, todo lo que está abajo, toda la cantidad subradical, en este caso es x, tiene que ser mayor o igual a 0. ¿El x puede ser 0? Sí. ¿Por qué? Porque la raíz de 0 sigue siendo 0, por lo tanto puede tomar el valor 0. Y en este caso, como x está despejada, perfecto, me queda con que x son todos los valores mayor o igual que el 0. Si trazamos lo que es una recta numérica, ¿cierto? Tenemos el 0, tenemos el 1, tenemos el 2, el 3 hacia allá, y acá tenemos el menos 1, menos 2, bla, bla, bla. Cuando me dice que es mayor o igual a 0, yo considero el 0, por lo tanto va a ser un círculo pintado. Y como es mayor, los valores mayores siempre están hacia la derecha. Por tanto, van a ser todos ellos los valores que tú te puedes dar para x, ¿cierto? De tal manera que va a existir la raíz. En ese sentido, nosotros podemos decir que el dominio de esa función f va a ser desde el 0 hacia el infinito positivo. Recuerda que hacia la derecha está el infinito positivo. Ojo con esto. Primero que nada, el infinito jamás está cerrado, por lo tanto el corchete siempre como que lo ignora, va hacia afuera. No lo contiene. Cuando esto es mayor o igual, el 0 está contenido, por lo tanto el corchete tiene que apuntar hacia adentro. Cuando no es igual, el corchete es hacia afuera, por lo tanto, por eso es que acá arriba nosotros ignoramos al 0, ¿cierto? Con corchetes hacia afuera, tanto aquí como acá, porque no puede ser 0. Onda, el límite acá es 0, puede ser incluso 0,000000001 y aún así está considerado, pero el 0 no, ¿ya? Por ejemplo, si yo tuviera x mayor que 0, entonces aquí vendría a ser ignorando al 0 hacia el infinito positivo porque es un mayor estricto y eso quiere decir que no cuento al 0 y acá la pelotita en vez de estar pintada vendría a ser solamente una circunferencia sin pintar, ¿ya? Un círculo sin pintar. Ahora bien, vamos trabajando entonces la siguiente. Por ejemplo, tengo la raíz cuarta, ¿cierto? De t más 2, en donde el índice es par, por lo tanto todo lo que está dentro, es decir, t más 2, tiene que ser mayor o igual que 0. Trabajando esto como una inecuación, ¿cierto? Nosotros podemos restar 2, de tal forma que tendríamos t más 2 menos 2 mayor o igual a 0 menos 2. Acá tenemos que tener mucho cuidado con lo que hacemos en las ecuaciones. Las ecuaciones ya les puedo aceptar el hecho de que me digan pasamos sumando, restando, multiplicando, dividiendo. Pero acá cuando pasas va a haber una complicación, sobre todo con las multiplicaciones y divisiones con números negativos. Por lo tanto es mejor dividir, restar, ya, sumar o multiplicar a ambos lados de la desigualdad. De esa forma tengo que más 2 menos 2 me da 0, por lo tanto solamente me queda t. Y 0 menos 2 me da menos 2. Por lo tanto los valores que puedes darte para t, ¿cierto? Es desde el menos 2 hacia el infinito positivo. Perdón, hacia el infinito, ¿por qué? Porque t es mayor. Ojo con este signo, porque siempre nos confundimos si es hacia allá, si es hacia allá. Bueno, yo les dije, y lo tengo quizás ahí en la guía si es que la quieres leer, que Pac-Man, ¿ya? Siempre come el número mayor. Y en este caso t es mayor. Y los mayores van hacia la derecha, por lo tanto, en lo que es la recta numérica, ¿cierto? Tengo menos 2, menos 1, 0, 1, 2. T me dice que es igual a menos 2, lo pinto. Y t es mayor que menos 2, es decir, hacia la derecha. Por lo tanto, t puede tomarse todos esos valores que tú quieras. Por lo tanto, el dominio de esta función, que en este caso es la función g, va a ir desde el menos 2, porque lo toma, hacia la derecha. Y hacia la derecha está el infinito positivo. ¿Vale? Eso como una primera instancia. Y finalmente tenemos acá otra raíz donde la cantidad del índice es par. Por lo tanto, todo lo que está dentro, que en este caso vendría a ser 2a menos 3, tiene que ser mayor o igual a 0. En la raíz siempre es mayor o igual que 0, ¿ya? De tal manera que podríamos acá, por ejemplo, si yo quiero eliminar ese menos 3, sería con la operación inversa, que es una suma. De esa forma tenemos 2a menos 3 más 3 mayor o igual a 0 más 3. Recuerda que cuando aplicas una suma en una ecuación o inecuación tiene que ser a ambos lados. De tal forma que tengo 2a y menos 3 más 3 se me hacen 0, por lo tanto me queda únicamente 2a.
y 0 más 3 me da 3. ¿Ya? Es como si tú hubieras dicho el menos pasa sumando. Pero lo ideal es que lo hagamos así. Y finalmente, ese 2 que está multiplicando, lo ideal es que lo saquemos de ahí como con una división del mismo 2. Entonces tendremos 2a dividido en 2 es mayor o igual a 3 también dividido en 2. De esa forma, ¿qué es lo que pasa? Que el 2 del denominador con el 2 del numerador se pueden simplificar y únicamente que te queda a es mayor o igual a 3 medios. Y eso en una recta numérica, recuerda que el 3 medio vendría a ser lo que es 1.5. Tenemos 0, 1, 2, 3 y el 1.5 o 3 medios estaría aquí. Y me dice a es mayor a 3 medios o igual. Me sitúo en el 3 medios y como es igual lo pinto. Si fuese un mayor estricto no lo pinto, ¿ya? Y como es mayor, los valores mayores van hacia tu derecha. Por lo tanto, el dominio para esta función, que en este caso es una función m, va desde el 3 medios contándolo hacia el infinito positivo. Por lo tanto, el dominio, ¿cierto?, para estas funciones se saca de esa manera. Ahora, con esta introducción, nosotros vamos a ver lo de la función potencia. Pero insisto, teníamos que ver primero lo que eran las restricciones clásicas, que en este caso son las fracciones y raíces de índice par, y ver cómo las tenemos que trabajar. Ahora sí, entonces nos vamos a ir a lo que es las funciones potencia de nuestra clase.